pero voy a comenzar hablando acerca de los placeres. ¿Sí? Eso va a ser un tema muy distinto. Y al igual que el amor, el placer está dividido, o los vamos a dividir, en dos tipos de placer. El placer de necesidad y el placer de apreciación. Placer de necesidad y placer de apreciación. El placer de necesidad, básicamente, voy a poner un ejemplo concreto para que se entienda súper bien. Es como cuando tomas un vaso de agua, pues eso es un placer de necesidad. Es un placer que necesariamente le antecede un deseo. Necesariamente le antecede un deseo. Ese es el placer de necesidad. Tú tomas agua porque tienes sed. ¿Sí? Tomas agua porque tienes sed. O porque tu médico te lo recomendó. Pero no es lo común que una persona así sencillamente coja y se sirva un vaso de agua por el placer de tomar agua. ¿Me explico? O sea, no, porque es un placer de necesidad. ¿Sí? Eso es un placer de necesidad. Por otro lado, un placer de apreciación es muy diferente. Porque un placer de apreciación no necesita que haya un deseo. Tú vas caminando por la calle y de repente pasas al lado de una cafetería y te entra por los orificios de la nariz el olor a café. O el olor a chocolate, si quieres. Cualquiera de los dos que más te guste. Y entonces es un momento en el que te ha golpeado algo que tú no estabas esperando. No había un deseo previo, pero en ese mismo instante hay un placer. Hay un placer de apreciación, no es un placer de necesidad, es un placer de apreciación. Es algo que vino sin que le anteceda un deseo. ¿Ok? Esos son, digamos, las dos diferencias de estos placeres. Placer de necesidad, placer de apreciación. Y hay un ejemplo muy concreto que nos puede ayudar a entender cómo es posible que haya ciertos placeres de apreciación que puedan terminar convirtiéndose en placeres de necesidad. Es lo que nosotros llamamos las adicciones. O sea, de apreciación a necesidad. Sí, puede suceder que un placer de apreciación se deforme, se ensucie y termine siendo un placer de necesidad. Y entonces una persona cualquiera, una persona normal, de repente puede tomarse una copa de vino por el sencillo gusto de quererse tomar una copa de vino. Y no pasa absolutamente nada. El problema es que cuando esa persona es alcohólica, definitivamente estamos hablando de que eso que era un placer de apreciación inmediatamente se ha convertido en un placer de necesidad. Para esa persona le es imposible gustar el vino. Primero porque ya tiene todas las papilas gustativas destrozadas y segundo porque le da exactamente igual si es vino, tequila, vodka o ron. Porque ¿qué cosa es lo que a él le genera placer? Lo que le genera placer es sencillamente el alcohol. Y al final poder satisfacer su necesidad de emborracharse. Salir de este estado miserable que es el estar sobrio. ¿Ok? Entonces allí tienes tú la gran diferencia entre una realidad que estaba destinada a ser un placer de apreciación y se deformó en un placer de necesidad, que es básicamente una adicción. ¿Ok? ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? ¿Algo que no haya quedado claro? Ok. Los placeres de necesidad, cuando nosotros los experimentamos, siempre lo hablamos en pasado. ¿Sí? Voy a poner un ejemplo. Puede ser con el mismo tema del agua. Tú tomas el agua, básicamente la experiencia era justo lo que necesitaba. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque el placer de necesidad muere inmediatamente en el momento en el que muere el deseo. Has matado la sed, que era lo que daba pie a este placer. Tú necesitabas tener ese placer. Bueno, pues ya te tomaste el agua y pues ya. Y este tema es mágico, por si acaso, porque es que 5 segundos antes tenías necesidad del agua y 5 segundos después, la verdad es que ya no te apetece el agua. Eso es un placer de necesidad. Muere con el deseo. Muy bien. Exacto. Entonces, claro. Y es lo mismo que sucede, por ejemplo, con el olor de la comida frita antes de comer. ¿Sí?
antes del desayuno o antes del almuerzo. Yo sé que no todos comen comida frita, no todos somos fitness, Dani, por Dios. Ya, pero yo sí frío con aceite y mucho, grasa, y cosas que hacen daño, ¿ya? Pero ese olor es, claro, es placentero y te genera un deseo de comer. Pero después de que ya tragaste todo lo que quisiste, el olor ya no te va a generar lo mismo. Hay gente que incluso le genera náusea. ¿Sí? Entonces, el placer de necesidad, nuevamente, muere una vez que ha sido satisfecho el deseo. No así el placer de apreciación. El placer de apreciación, y volviendo al ejemplo del oler café o oler chocolate, el placer de apreciación no termina de satisfacer tus sentidos. O sea, no satisface todos tus sentidos. Es como que te deja en suspenso, es como que hay algo que te agarra, hay algo que no termina de ser y sin embargo te genera placer. Pero es un placer bastante particular porque es un placer que no lo puedes apropiar. Es más, no te interesa apropiarte de ese placer. Ejemplo concreto, y volviendo al tema del café, qué doloroso sería, ojo, tú pasas por esa calle todos los días y todos los días te entra el olor a café o a chocolate. Pero resulta que justamente el día de mañana tú vuelves a salir de tu casa y de repente te enteras que han clausurado el lugar. El lugar no es tuyo. Tú ni siquiera ibas a comprar café ahí. Tú solamente pasabas por ahí. Pero has sentido que te han arrebatado algo que no era tuyo. Ese es el placer de apreciación. Es algo que no te interesa poseerlo, pero lo disfrutas. Sin poseerlo, lo disfrutas. Es un placer que no necesariamente busca apropiarse de algo. Por eso se llama de apreciación, porque tú aprecias algo, como cuando vas al museo y aprecias el arte. ¿Sí? Lo aprecias. La gente no va para robarse el cuadro, para llevárselo a la casa. Porque quieres que esté allí. Porque es digno de ser contemplado. Ese es el placer de apreciación. Los placeres de necesidad, con esto voy terminando el tema de esto. Los placeres, solo quiero que quede bastante clara la diferencia. Los placeres de necesidad, fuera del deseo, no tienen ningún interés. No tienen ningún interés. O sea, la gente cuando va pasando por la calle y de repente ves un vaso de agua y no tiene sed, pues pasa completamente desapercibido. Y no tienes que sentirte culpable por no desear el vaso de agua. Porque es que no tienes sed. Es así de sencillo. ¿Sí? Entonces, es así de sencillo. No tienes sed y por ende, pues, nada, nadie se espanta porque es que no puedes apreciar el vaso de agua. Pero es muy distinto el que de repente tú vayas acompañado a esa calle por la que siempre pasas, oliendo el chocolate, y de repente la otra persona no tenga la capacidad de apreciar ese olor. Genera cierta... Oye, ¿cómo no te puede gustar el olor? Entonces, claro, son dos placeres distintos. En el uno, solamente es el deseo lo único que justifica el hecho de que valga la pena que alguien lo goce. Pero en el placer de apreciación, de alguna manera, ese placer de apreciación exige ser gozado, exige ser apreciado. Y aquel que no lo aprecia, pues es porque algo le falta. Estás mal, o sea, ¿por qué no lo disfrutas? Entonces, eso es un poco ciertas diferencias, puesto que hay unos puntos porque es que este tema es medio complejo. Ok. Hasta aquí. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Sea de este resumen de la semana pasada que habíamos visto los dos tipos de amor. O sea, de los dos. No, Sí, sí. los dos. No entienden los dos. Sí, yo no vi. Está jodido. A ver, el amor relativo es un amor sacrificial. Poníamos de ejemplo, la semana pasada habíamos puesto el ejemplo de... Sí, puede ser el ejemplo de una madre con su hijo, un ejemplo de un padre con sus hijos, o sea, el tema de que te das, ¿no? Te sacrificas por el otro. Y decíamos que el amor de Dios es un amor que por naturaleza y por esencia es dativo siempre, porque a Dios no le falta nada. También puede entrar un esposo con una esposa.
puede ser necesidad. Puede suceder, sí. Sería el éxito, de hecho. Sí. Y el amor de necesidad, por otro lado, pues es propio de nosotros, ¿no? El amor de necesidad es porque es que necesitas algo. El amor de necesidad se traduce, y ponía el ejemplo la semana pasada, del niño que corre a los brazos de su madre porque necesita sentirse confortado, necesita sentirse protegido. Es un amor de necesidad, de indigencia, de pobreza. Y por eso yo les decía, lo propio de nuestra naturaleza es ser indigentes. Es un amor de necesidad. Eso era un poco. ¿Sobre esto alguien tiene alguna pregunta sobre estos dos tipos de placer? Sí. Hablaban que el placer de apreciación se puede desordenar a volverse necesidad, ¿verdad? Sí. Y cabe la pregunta de que el placer de apreciación puede tender a ser egoísta, ¿no? Poniéndole otro ejemplo. Que si el placer de apreciación se puede volver egoísta. Ajá, por ejemplo, es algo que me apetece ahora, ¿no? Y después ya no. Entonces, solo cuando tengo la apreciación de eso, busco las cualidades, todas las necesidades, ¿no? Perfecto. Sí, de hecho tuviste que acomodar la palabra porque no bajaba. Es necesidad. Siempre. Y ya vamos a hablar un poco de eso porque terminaremos hablando de Dios y de qué tiene que ver Dios con todo esto. Sí. Ok. Voy a ir jugando ahora sí un poco con los dos conceptos, asumiendo que han entendido todos la diferencia y que no necesito volverlo a explicar. La falta de conocer a Dios, la falta de conocer el amor de Dios hace que tengamos, por ejemplo, un desorden en placer necesidad. O sea, de necesitar de otras personas cuando Dios nos puede dar todo. Ok, allí no hay que confundir los placeres con los amores, porque son dos cosas distintas, ¿sí? Hemos hablado de amor dativo y de amor de necesidad y ahora estamos hablando de placer de necesidad y placer de apreciación. El placer es una experiencia sensorial inmediata. El amor, digamos, ya es otra cosa distinta al placer, ¿sí? Entonces, no nos confundamos. Ya. Pero algo habías preguntado al final respecto al amor de Dios. Si una persona conociendo el amor de Dios y sabiendo que tú amas a Dios, ya no tengas como esa falta de amor a otras personas. O sea, sí, evidentemente, cuando uno experimenta el amor de Dios y sabe que es amado por Dios, ojo, nunca vamos a salir de esto, ¿eh? Mientras seamos seres humanos, vamos a vivir de esto, porque necesitamos ser amados. Pero el tema es de una manera recta. O sea, el amor de necesidad no es malo, por si acaso. Y eso lo decíamos también la semana pasada, no es malo. Pero hay que saber tenerlo en su límite y hay que saber entenderlo para que se viva ordenadamente. Entonces, aquella persona que conoce el amor de Dios y que se sabe amada por Dios, ¿no necesita el amor de nadie? No, sí necesita el amor de las personas también. Pero evidentemente cuando no experimenta ese amor o no recibe ese amor, no se siente desdichada y miserable. O sea, no se siente abandonada a la nada, no entra en una crisis existencial, no empieza a querer buscar afecto desesperadamente. Porque está ordenado, su amor está ordenado. ¿Sí? Sin dejar de vivir un amor de necesidad. Porque al final es Dios el único que puede cubrir toda esa necesidad. Víctor, tengo una pregunta. Adelante. El placer de asociación podría ser como cuando una persona tiene un crush. Un crush. Ajá. Bueno, habría que definir crush, pero voy a poner al final un ejemplo, Víctor, que tal vez vaya a ayudar un poco a clarificar, porque me falta todavía un tipo de amor aquí, que es el que vamos a ver hoy, y allí se va a entender un poco mejor el tema. Y allí ubicaremos el crush en cualquiera de estos tres, a donde compete. ¿Ok? Bueno, entendiendo un poco esto, todas estas realidades, hay una similitud, si se quiere, con esto. Con el amor de necesidad y con el placer de necesidad. Hay una similitud. Y la gran similitud es que tanto el placer de necesidad como el amor de necesidad van a durar lo que dura el deseo. Van a durar lo que dura el deseo. El amado, la persona que amamos, no necesariamente hablo de pareja,
Puede ser un amigo, una amiga, familiar, lo que sea. O efectivamente, mi enamorado, mi enamorada. El amado, pues siempre se lo ve en función de mis necesidades. Quiero que se entienda bien esto que estoy diciendo. El amado siempre se lo ve en función de mis necesidades. Suena súper egoísta, suena súper feo, pero para efectos de poder estudiar lo que estamos estudiando, es parte de la realidad. Esa persona es amada en función de lo que yo necesito. Y ese amor de necesidad, al igual que el placer de necesidad, durará lo que dure el deseo. Gracias a Dios, el amor de necesidad no está solo. ¿Sí? No está solo. Si eso fuese así, todos nuestros amores humanos tendrían fecha de caducidad. Todos. Morirían tan pronto se muere el deseo, que de hecho es uno de los grandes problemas de los matrimonios. ¿Sí? Es el peor de los problemas. ¿Por qué? Porque se han quedado aquí y han dejado el amor de necesidad solo. El amor de necesidad no va solo. El amor de necesidad, que morirá cuando muera el deseo, de alguna manera continuará apoyado de otros factores, que pueden ser, por ejemplo, principios morales, como la fidelidad, como la gratitud, por ejemplo. Son cosas que van alrededor de este amor de necesidad. O el gusto, la atracción, son factores. Son factores que giran alrededor del amor de necesidad. Si tú dejas el amor de necesidad solo, sin nada, sin ruedas de apoyo, esto va a morir. Va a durar lo que dure el deseo. Y como ustedes y yo sabemos, el deseo en los seres humanos no dura tanto. No dura tanto. ¿Sí? Uno desea una cosa, pero una vez que la tiene, pues ya muere. Ya no la necesitas porque ya la tienes. Ya no la deseas. Así somos. Y esto, traducido a la vivencia del amor humano, ustedes sabrán, y lo habrán vivido probablemente algunos, por qué nos metemos en este tipo de problemas amorosos y de dramas existenciales. Porque no sabemos comprender cómo funciona este amor de necesidad. Y a veces dejamos el amor de necesidad totalmente solo. Y entonces cuando el amor de necesidad está solo, no tiene sentido. No tiene sentido. Si tú estás con un chico o estás con una chica, necesariamente solamente por este placer y por este amor, y no hay nada más, pues nada, no habría por qué sorprenderse que el día de mañana, pues eso ya se acabó, porque ya no hay deseo, ¿sí? Es así como normalmente nos utilizamos mutuamente. Y por eso dije desde el inicio, va a sonar un poco feo, pero el amado siempre se ve en función de mis necesidades. Se ve en función de mis necesidades. Y lo habíamos puesto incluso en un ejemplo la semana pasada, cuando nosotros salimos con nuestros amigos. Nuevamente, suena sumamente feo. Pero cuando salimos con nuestros amigos, muchas veces salimos sencillamente porque queremos compañía. Digo, nadie se tiene que sentir mal por eso. Pero es una realidad. Tú sales con tus amigos porque quieres compañía. No es que me gusta pasar con ellos, sí, pero seguimos hablando de ti. Seguimos hablando de ti y de lo que a ti te gusta. Y de cómo tú te sientes bien saliendo con ellos. Porque el amado se ve siempre en función de mis necesidades. Eso es lo que somos. Por eso dije, la naturaleza humana es intrínsecamente un amor de necesidad, constantemente. Y no quiere esto decir que todos los afectos que comienzan con el amor de necesidad pues van a morir, era lo que decía, ¿no? Siempre y cuando estén de alguna manera rodeados de otros factores que también son importantes. Sí. El amor evoluciona, o sea, de necesidad adaptiva. Porque yo digo, no sé, una persona que, no sé, de 20 años tiene una relación, o de 21, no es que se va a casar con esa persona, o no, tal vez está entre sus planes, pero puede ser que sí, y ahí yo pienso que tal vez puede evolucionar. El amor se supone que debe ser gradual y que debe ir efectivamente creciendo. Y debe ir pasando de un tipo a otro. Pero entonces comienza con necesidad. Sí, claro. La mayoría de nuestros amores comienzan por el amor de necesidad. De hecho, no se me viene en este momento uno que no comience por el amor de necesidad. ¿Puede evolucionar a esto? Sí, de hecho esa es la idea. Esa es la idea.
que no nos quedemos estancados en esto. ¿Sí? Cuando nos quedamos estancados en esto, pues probablemente nuestros amores tendrán un fin. O sea, me refiero a que se van a terminar. ¿Y el de los padres? ¿Cuál de los dos? ¿Nativo? ¿O depende? Idealmente sí. Te digo idealmente porque también hay malos padres. Claro. Entonces, sí. O sea, no, lo que debería ser es sí, un amor nativo. Sí. Pero hay padres pues que no necesariamente por sentido de sacrificio le dan a sus hijos lo que necesitan, sino por otros intereses. Pero así somos. Ok. Hemos hablado en cuanto a esto de el placer de necesidad y del amor de necesidad. Ahora, el placer de apreciación, ¿cómo se lo vive? El placer de apreciación abre una puerta. ¿Alguien tiene el control del aire? Por si acaso, necesiten apagar. Ok. El placer de apreciación, por otro lado, es el único placer que le abre la puerta a la belleza. Es el único. El único placer que le abre la puerta a la belleza. El único placer que hace capaz y posible que podamos contemplar la belleza en algo o en alguien. Y este placer de apreciación es lo que hace nacer el amor de apreciación. Ejemplos concretos de cómo estos tres tipos de amor de alguna manera funcionan. Por ejemplo, con Dios. Si nuestro amor a Dios es un amor dativo, es básicamente la experiencia de los mártires. ¿Sí? La experiencia de la Madre Teresa de Calcuta. Es esa necesidad, de alguna manera, la palabra no está bien dicha porque no hablamos de un amor de necesidad, pero esa sensación de querer entregarse, de querer servirle a Dios, de querer sacrificarse por Él, de querer pasar dolores por Dios. Eso es un amor dativo. Un amor de necesidad hacia Dios, pues bueno, normalmente es lo que vivimos todos. ¿Sí? Es nuestra pobreza, nuestra nada frente a Dios y nuestra necesidad de Él, de pedir su perdón, su gracia y todo el asunto. Y el amor de apreciación, por otro lado, no es ninguna de las anteriores. El amor de apreciación es sencillamente sentarte, contemplar la gloria de Dios y decir, qué bacán que Dios sea Dios. Qué hermoso el hecho de que la gloria de Dios sea lo que es. O sea, no pides, no sientes necesidad, tampoco es que te ofreces, sencillamente lo contemplas. Ese es un amor de apreciación. Y dentro de la relación de hombre y mujer, pues claro, un amor dativo puede ser la experiencia del hombre de querer proteger a la mujer, de querer que no le falte nada, de querer su bien para ella, mientras que el amor de necesidad, pues evidentemente, pues nada, es todo lo contrario, es la necesidad de tener a una persona, una pareja, una compañía. Y el amor de apreciación, por otro lado, es contemplar la belleza en esa persona. Incluso si es una persona que no vas a poder tener nunca a tu lado. Ahí entra lo que dijo. Ahí entra el tema. ¿Sí? Es decir, es la experiencia de ella existe. ¿Sí? O sea, existe, así como es. Y contemplarla así como es bella. Indistintamente de si incluso no es para ti. Pero es un amor de apreciación. Porque no buscas poseerlo. Una pregunta, pero asumo que ese estado llegará el día en que se acabe también, porque por ejemplo, imagínate que un hombre estante ahí, puede ser que cuando llegue la persona verdadera, no le abra el paso porque hay un apego, o llamémoslo... Si ya hay un apego, estamos aquí. No, sí, pero por ejemplo, a ver, es una pregunta. Se supone que el hombre tiene solo ojos para su mujer, ¿verdad? Correcto. Eso es lo ideal. Sí. Entonces, yo debería tener ese
apreciación hacia mi mujer. ¿Ya? Correcto. Entonces, en este caso, cuando tú estás casado, llegar a eso de verla hermosa, incluso cuando ya eres anciana, porque la amas, ¿verdad? Así es. Pero eso de decir, apreciarla y saber que existe, y tener como que, ay, qué linda que es. Hay que, no crees que hay que ordenarlo, porque de cierto modo, aunque es algo una criatura de Dios, y siendo criatura de Dios es hermosa, no puedo vivir siempre con esa sensación en el corazón. Porque como te digo, yo tengo que llegar a la apreciación única en este caso, ¿ya? Porque el amor es exclusivo, ¿no? O sea, yo no puedo amar igual que mi esposa a todas las niñas, tengo que amarla a ella exclusivamente. Ya, lo que pasa es que allí, digamos, hay una mezcla de realidades. Porque es que, claro, cuando nosotros hablamos del amor de pareja, ciertamente el amor de pareja es exclusivo y excluyente, además. Es exclusivo y excluyente. Ese es el amor de pareja, en el matrimonio. Pero cuando nosotros hablamos del amor de apreciación, como te digo, es un amor que no busca poseer. Es un amor que contempla la belleza. Y que no necesariamente solamente se lo vive dentro del amor de pareja. Que por supuesto, dentro del amor de pareja se entiende que hay una apreciación. Si no hay un amor de apreciación, pues, de hecho, ese es otro gran problema de los matrimonios, porque no admiras a la persona con la que estás. La admiración es propia de ti. Yo comentaba por lo que tú citaste el tema de la chica, de parte de ti, pero... Claro, sí, pero puede ser con... Es más, te lo voy a poner de forma muy concreta. El caso específico en el que tú estés casado con tu mujer y de repente pues hay otra mujer que te despierta esto y esto. Eso es natural, es normal. Pero dado que estás casado, tienes que aprender a rechazarlo. Tienes que aprender a rechazarlo y sencillamente tendrá su cauce en donde morirá. ¿Por qué? Porque el amor de apreciación, al igual que el amor de necesidad, por sí solo, bueno, necesita otras cosas. O sea que va a haber, como decías tú, va a haber un momento en que ese chico ya diga, ok, murió mi apreciación hacia esa chica, aunque no es para mí. Pues sí, porque se supone que estás casado. No, en el caso de que sea soltero todavía. Ah, Porque si eso no sucede, ahí sí hay un problema. o sea, el amor de apreciación lo puedes mantener en la medida en que haya gusto, en la medida en que haya deseo, en la medida en que haya otros factores, se mantendrá. Pero como te digo, por sí solo no se va a mantener nunca. Y has tocado allí un tema que me parece interesante para poder incluso entender ciertas cosas. Por ejemplo, ya lo he dicho algunas veces, la gente entra en crisis con esto, pero dentro del matrimonio, sí, voy a hablar solo del matrimonio porque si hablo de noviazgo y enamoramiento después complicamos. Dentro del matrimonio no existen los mejores amigos para la mujer, ni las mejores amigas para el hombre. ¿Por qué? Porque ¿qué cosa es lo que tú vives con tu mejor amiga? ¿Qué cosa es lo que le cuentas? ¿Qué cosa es lo que vives? ¿Qué amor vives con ella? Porque con tu amiga no tienes relaciones sexuales, o no deberías. Con tu amiga no te vas a casar. Con tu amiga no hay un amor de necesidad. ¿Qué es eso que estás viviendo con tu amiga? Pues sí, muchas veces se concentra en esto, otras veces se concentra en esto. Pero lo que sucede es que cuando tú estás con tu mujer, con tu esposa, con aquella persona con la que estás destinado a pasar hasta que la muerte los separe, y con la que tienes que unirte y hacerte una sola carne, pues se supone que es con ella, ¿no? Y si hay otra mujer a la que tú le cuentas tus secretos, creo que la cosa así compartida, después de que hemos hablado de que el amor del matrimonio es un amor subhumano, pues nada, es el amor por aquello que está por debajo del hombre, que está por debajo de la naturaleza humana. Eso se llama subhumano. Vamos a ir desde lo más abajo para llegar a Dios en alguno de estos días. Y como la primera escala,
está el amor a la naturaleza. El amor a la naturaleza es algo propio de un placer de apreciación. Debería ser así, de un placer de apreciación. Es decir, el amor a la naturaleza, pues es algo que está muy bien. Digo, somos seres que amamos, propio de nuestra naturaleza, amar, apreciar, contemplar. Y entonces el amor a la naturaleza, de alguna manera, exige este placer de apreciación. Sin embargo, en muchos aspectos, este amor de apreciación y este placer que genera, el contemplarlo, puede degenerarse. Puede degenerarse. Y entonces, cuando nosotros degeneramos ese amor, muchas veces podemos terminar en un amor dativo hacia la naturaleza, o peor aún, en un amor de necesidad. Allí donde hay un amor dativo, puede desarrollarse lo que conocemos como animalismo o panteísmo. Atribuirle características divinas a la naturaleza. Ya la cosa allí ya se degeneró a lo bestia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya no hay un amor de apreciación. Ya no hay un amor de contemplación. Lo que hay es que esta realidad ha ocupado el lugar de Dios y se ha convertido de un amor en una religión natural. Porque cuando tú contemplas la naturaleza, ya no estás contemplando de manera apreciativa. Lo que estás buscando es respuestas para tu vida en la naturaleza. Y entonces lo has complicado todo. Lo has complicado todo. Voy a poner un ejemplo muy concreto de cómo estas cosas pueden pasar o de cómo las vivimos. Si el día de mañana todos nosotros, pues no sé, pues nos vamos de camping, yo qué sé, nos vamos a pasear. Bacán, vamos a pasear y pues somos personas que tenemos esa capacidad, vivamos en el mundo ideal. Todos tenemos la capacidad de apreciar y contemplar la naturaleza de manera recta y ordenada. Ok. Y entonces de repente, pues, como compañero, escoges irte con un botánico. Es una de las peores elecciones. ¿Por qué? Porque cuando tú vayas y tú quieres contemplar la naturaleza, lo que el botánico va a hacer es ¿qué cosa? Él no va a contemplar el todo. Él se va a quedar en lo particular. Y entonces se va a detener en esa flor. Se va a detener en esa planta. Y va a querer dibujarla, y va a querer estudiarla, y va a querer... Claro, tú no quieres apreciar esa planta. Tú quieres apreciar el todo. Porque tú no buscas poseerlo. Tú no buscas particularizar el amor. Tú buscas contemplarlo todo. Es un amor de apreciación. Y lo mismo sucederá, exactamente lo mismo sucederá, si de repente llevas algún pintor de paisajes. ¿Por qué? Porque el pintor de paisajes, pues evidentemente tampoco va a poder contemplar el todo. Porque él quiere pintar un paisaje. Dentro de los tantos. Entonces, claro, ese amor de apreciación se va perdiendo. Se va perdiendo, se va difuminando, se va particularizando, se va convirtiendo. Ojo, no estoy diciendo que ni el botánico ni el pintor es un problema. ¿Sí? Yo lo que estoy tratando de decir es que hay formas de apreciar la realidad y que esas formas de apreciar la realidad pueden afectar en ese amor hacia la naturaleza que estamos llamados a tener, todos. Porque es parte de la creación de Dios. Y como parte de la creación de Dios, que Dios, según el Génesis, lo ha hecho muy bien, pues entonces eso exige de nosotros una contemplación. Exige un amor de apreciación que nos genera un placer de apreciación. Porque no buscamos poseerlo, no buscamos dominarlo, no buscamos destruirlo, no buscamos pisotearlo. Cuando buscamos pisotearlo, inmediatamente lo hemos desordenado todo. Y cuando queremos buscar respuestas a nuestra vida en eso, lo hemos vuelto a desordenar con el panteísmo. Y entonces sale este tema de la Pachamama y de que pues entonces las plantas también sienten y que hay que pedirle permiso a la ramita para romperla y todo este tipo de cosas, pues suceden y que ustedes saben que son reales, nos parecen ridículas, pero hay gente que me ríe así. Pues claro, es porque hay un hueco tremendo en su alma.
esa gente en verdad vive con un hueco afectivo terrible, terrible, terrible. Peor que el de la señora de los gatos de los Simpsons. Peor, 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 mil veces peor. ¿Por qué? Porque es que en el fondo no hay una relación. O sea, ese amor está destinado a la nada, al sinsentido. Y entonces, ese amor a la naturaleza, una vez que sea desordenado, pues no nos va a poder dar respuestas nunca. ¿Los vegetarianos entran en ese tipo? No. Para nada. Depende. Si lo hacen por... ¿De qué depende? Sí, o sea, si es una mera opción, porque pues ya, pues no. Incluso, si quieres, me pongo más salvaje, incluso en la respuesta. Si es porque no quieren matar animalitos, porque no quieren, ya, no hay ningún problema. El problema es cuando ya lo pones un poco a lo salvaje, como que ya hay una explicación metafísica de por qué no quieres comer carne. Por ejemplo, hay gente que, o sea, una religión, me parece que no puede comer cordero. No, pero bueno, eso ya es otra cosa. Pero, no. O sea, digo, los vegetarianos normalmente comen plantas, normalmente comen vegetales porque no quieren matar animales. Ya. Normalmente, también hay otras explicaciones, no sencillamente porque lo creen más saludable y ya está. Hay muchas explicaciones, pero no necesariamente es porque pues hay algún problema. Pero si hay gente, ¿no?, que vive las cosas al extremo y entonces ya se ponen activistas en el asunto y claro, y ahí ya las cosas se complican. Porque entonces tú ya has buscado un sentido de tu vida en esto. ¿Sí? Entonces hay que hacer activismo por esto. Y entonces hay que hacer que clausuren todas las carnicerías. ¿Me explico? O sea, ya pasaste a otro nivel. Ya no te hace vegetariano, aquí hay otro tema. Algo. Sobre el tema de las mejores amigas cuando uno está casado, Sí. lo dices por el género, o sea, Por el sexo, ¿no? por el sexo, porque digamos, puede ser que sea una prima que es mujer, pero igual hay casos. Pero, por ejemplo, Vero y Eric son mejores amigos. Cuando Vero se casa, ya no puede ser amiga de Eric. O sea, Porque tengo amigos que están casados y que tienen amigas. No ha pasado nada hasta ahora. claro, yo he hablado de mejores amigos, y cuando hablo de mejores amigos estoy hablando de un tipo de relación particular, exclusiva y excluyente, como la del matrimonio, porque esos son los mejores amigos. Son personas con las que sales con ellos y no con otros. Esos son los mejores amigos. Digo, Verónica y Andrés son amigos, y yo también tengo amigas. Si en algún momento me caso, seguiré teniendo las mismas amigas. O sea, yo cuando me case no les voy a decir, bueno, me he casado y ha sido todo un gusto y les agradezco por todos estos años, pero no nos vamos a ver más. O sea, no dentro del claustro. ¿Sí? O sea, solo me casé, ¿no? Pero no pierdo mis amigas. Pero es muy distinto, que de repente, pues yo haya tenido una mejor amiga con la que siempre he salido de arriba para abajo y le cuento todas las cosas de mi vida y le cuento todos mis secretos y de repente me caso y sigo manteniendo ese ritmo de vida. Vamos a tener un problema grandísimo y gravísimo. Con mi esposa primero. Sí, primero. Primero con mi esposa. ¿Sí? Porque obviamente, pues, oye, aguanta. Está bien que tengas tus amigas, pero tu mejor amiga es tu esposa. Ella es tu mejor amiga porque te casaste con ella. Si no, te hubieses casado con tu mejor amiga. Pero no, te casaste con otra persona que no es tu mejor amiga y entonces pues tienes que afrontar esa realidad. Y esto que, digamos, suena tan sencillo, cuando hablamos del amor las cosas no son sencillas. Porque hay de por medio sentimientos, hay de por medio una serie de cosas que implican nuestra fuerza de voluntad para tomar una decisión. Y entonces muchas veces, cuando esto está desordenado y no está ordenado a Dios, nos cuesta muchísimo, nos cuesta la vida tomar una decisión y al final no la tomamos. Y lo que ocasionamos es que estos amores se sigan degenerando y se sigan dañando cada vez más. Hasta que ya después, bueno, no es que se vuelven irreversibles, pues, pero van generando daños, ¿no? Y es lo que les decía, terminan deformándose en dependencias, en relaciones no sanas, relaciones incluso perjudiciales físicamente, psicológicamente. Hay gente que cae en depresión, gente que deja de comer, gente que deja de ser lo que es, porque sencillamente vive esclavizada a la otra persona. Eso es una vaina que definitivamente hemos entrado en un hueco oscuro, subnormal y también subhumano. Pablo.
Tengo una amiga que tiene ese caso y ella no es católica. Ok. Y yo siempre le digo que busca a Dios, pero se me hace muy difícil hacerle entender que ella no puede depender de otra persona para que ella se sienta bien o mal. Entonces, ¿cómo hago? Mediante con Dios, ella busque como que ese amor verdadero. Como, Sí, bueno, el amor de Dios, lamentablemente, no es algo que se puede, digamos, no es como que tú vas con una caja y se lo das, ¿no? O sea, es muy complejo porque al final el amor de Dios es algo que tiene que experimentar esa persona. Yo no te lo puedo explicar. Te puedo explicar la doctrina, te puedo explicar los dogmas de la fe, pero eso no te va a dar el amor de Dios. ¿Sí? O sea, eso ya es una cosa bastante complicada porque en el fondo lo que necesitas primero es la fe, que es un don de Dios. Entonces esa persona tiene que abrirse a eso. Lo que sí puedes hacer es un camino razonable en donde esa persona de a poco se vaya abriendo, tal vez no al amor de Dios en última instancia, pero sí a un amor normal, menos dañino. Y entonces, claro, no conozco a tu amiga, pero habría que ver qué factores particulares, pero lo que primero normalmente se hace es abrir el círculo, abrir la argolla, romper de a poco la argolla que se ha formado en ese egoísmo de dos. ¿Sí? Vas rompiendo de a poco la argolla. ¿Cómo lo haces? Haciéndole que esa persona viva experiencias similares a la que vive con esa persona. Que no es muy difícil. Lo que vas a generar en esa persona es un conflicto. Al final del día vas a generar un conflicto porque dices, esto que yo experimento, también lo he experimentado acá. Y entonces comienza a sentir el tema de que le está siendo infiel a esto. O sea, la pones en un conflicto que es necesario, que es bueno, que es saludable, que exista. Porque empieza a cuestionarse. ¿Sí? Y ese es el momento en el que podría entrar el amor de Dios. Porque le has dado chance. ¿Sí? Hay respiro. Pero mientras esté en la argolla y en la burbuja, créeme que no. Hay formas de romperla y una de esas, que es la más común, es hacer que esa persona experimente cosas similares con otros círculos, con otras personas, en otras situaciones, alejado de esto. Entonces, ahí se da cuenta que, mira, puedo vivir esto sin necesidad de él. O de ella. No sé, amigos, enamorados, no sé. Pero, eso. Algo. Hay algunos santos que experimentaban el amor, es que no sé si es una mezcla de amor de apreciación y amor activo. Por ejemplo, creo que era San Francisco de Asís, el que tenía que contemplar la naturaleza y el que tenía comunicación con el Sí. ¿verdad? ¿Es una mezcla o el amor que él tenía era solo amor de apreciación? Como digo, con Dios, pues siempre hay un amor de necesidad. Es imposible que no haya un amor de necesidad con Dios, porque Dios es el único en el cual se justifica que lo necesitemos todo, porque es el único que nos lo puede dar todo. Es el único. ¿Sí? Pero en la vida, uno, si te das cuenta, uno va pulsándose por estos tres amores constantemente. O sea, no es que uno vive solamente este tipo de amor, o sea, son cosas que se van mezclando un poco. Y en el caso de San Francisco de Asís, pues San Francisco de Asís vivió un amor de necesidad a la última potencia, porque es que decidió casarse con la pobreza. Decidió vivir indigente y decidió verse a sí mismo como un miserable ante Dios. De hecho, él decía que él era el bufón de Dios. El bufón, o sea, él era el que disfrutaba que la gente se burle de él, que la gente atente contra su honra en función del amor de Dios. Un tema muy, pero muy, muy heavy, pero que habla de un amor de necesidad y a la vez de un amor dativo a otro nivel. Porque era capaz de todo, por Dios. Desde dejar todas sus riquezas y decirle en la cara de su padre, ¿sabes qué? No quiero nada, no quiero tu herencia, no quiero nada. Quiero vivir solo para Dios, hasta desnudarse en la plaza de Asís. ¿No? ¿Por qué? Y delante del obispo. ¿Y por qué? Porque decía que no necesitaba la ropa que su padre le había comprado. Entonces, eso. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Yo con esto he terminado el tema de hoy. Lo hemos dejado hasta ahí. ¿Nos va a seguir? Seguimos con este mismo tema.
El tema del amor nos va a acompañar un rato porque no hemos llegado a Dios, que es a lo que vamos a llegar, ¿no? Es lo más importante de todo esto. Pero necesito que hayan estas bases, ¿no? ¿Cuál es tu nombre, disculpa? Ceci. Jessica, ok. Perdón, el perdón. tema del amor. Sí. En parte, tanto para mi familia como para una amiga muy cercana, he desarrollado el tema de poner las semillitas, plantar. Ok. Y entonces hemos cosechado tomates, pimientos, árboles y todo lo demás. Pero, por ejemplo, nosotros tenemos en mi casa un árbol de limón, que hace como 2 años es un árbol y no daba limón. Y estábamos casados porque el árbol no estaba dando frutos. Mi mami dice como que la Biblia dice que cortes el árbol. Literal. Entonces, Wow. mi amiga, que es más metida en el tema, me dice, Jessica, yo estoy en un grupo para poder plantar no sé qué, y dice que cuando estos árboles son machones, en la luna llena hay que darle palas. No, que será verdad, no sé, pero es como que va algo más y ya comienzan a meterle otras creencias. Sí, así es. Definitivamente. Entonces yo dije a mi papi, porque mi papi es el que estamos metiendo el tema, papi, Juanita me dijo que hagamos esta cosa. Y un día mi papá se acordó, literal, hubo la luna de esas grandotas que han estado saliendo bien bonitas y le cayó para las... ¿Y dio fruto? Y dio limón. ¡Qué bien! Ok, mira. Mi problema con el cielo es cierto. Hacer este tipo de creencias. No muy concentrado con el tema de la naturaleza, pero esta vez no funcionó. Y así mismo estaba el tema, por ejemplo, de que teníamos un jardinero que nos recomendaba hablar de las plantas. Para que florezcan y queden bonitas, pero hablarles como que está un lindo día, toma agüita, no sé qué, no sé cuánto, no como que hacer las cosas. Con razón se me murió el cactus. Y hace que la planta ya nazca y no muera. Entonces, hay ciertas cosas, por ejemplo, el tema de la energía, yo siempre cago, ¿verdad? Porque todos somos energía. Cuando estamos felices, transmitimos cosas buenas, cuando estamos tristes también. Entonces, el tema de las plantas, no sé, yo también he escuchado que reciben. Eso es una cosa diferente de lo del solar, ¿verdad? Pero no sé si eso formaría parte de ese amor que se está dropeando o algo así. Ok. No creería que necesariamente hay un amor allí porque es que no hay un vínculo afectivo. Y si lo hay, pues bueno, ya es otra cosa. Pero a ver, vamos a diferenciar las cosas porque has tocado temas distintos. En el caso de lo del árbol y de los palazos, pues bueno, a ver. Yo realmente siempre digo que las cosas tienen una razón. Debe haber alguna razón que explique el por qué. Probablemente no la sepamos ahora, bien, pero pues sí, o sea, yo no sé si la luna llena, y digo, no lo sé, en serio no lo sé, porque es que si la luna llena de alguna manera tiene algo que ver con los procesos de la Tierra, que eso sí es verdad, pues digo, no sé si la luna llena efectivamente de alguna manera tiene algún efecto en las plantas, que no sería nada raro. Lo cual no quiere decir que estoy teniendo una creencia, digamos, etérea o en otros seres. O sea, me explico. Hay que saber diferenciar una cosa de otra. Por eso te dije, seguramente hay una explicación. En el fondo no sé si era necesario que vaya acompañada con los palazos, no lo sé. No, sí, claro. Pero digamos, hay una mezcla, ¿no? Esto es más o menos como cuando te dicen que tienes que pasarte el huevo, ¿no? Ajá. Y que efectivamente te pasas el huevo y efectivamente sucede que te sana. Sucede, y sobre todo en el campo, ¿no? Te lo digo porque es que lo he visto. O sea, entonces... Y eso es verdad, cuando se siente mal, le pido a mi mamá que le pase un huevo siempre. O sea, también es manado, entonces tienen eso. Son prácticas populares que de alguna manera, pues, sanan a la gente. Tienen unos montes que hacían como que... Pero claro, hay que saber diferenciar una cosa de otra. Entonces, ahora, al otro ejemplo, de lo de hablarle a la planta, pues, a ver, nosotros sabemos que las plantas son seres sensitivos. Perdón,
Son seres vegetativos, de alma vegetativa, que quiere decir que no sienten, sin embargo tienen ciertas propiedades, entre esas pues, la reproducción, por ejemplo, o el tema de la fotosíntesis. Tienen ciertas actividades que son propias de un ser vivo. Son seres vivos, pero no sienten, como los animales, por ejemplo. Ellos sí son seres que sienten, son seres sintientes. Entonces, a partir de eso, el tema de hablarle a la planta, pues sí que no veo una conexión racional. Yo no la veo. No veo una conexión racional en eso. En cuanto al tema de las energías, es verdad que nosotros tenemos energía. Eso es real. Pero, Dani. Si lo haces, no porque sepas que A eso iba a ir. sientas, no porque son creación de Dios. O sea, como, no sé, en San Francisco alababa la creación. Eso es distinto. Claro, ahí hay una cuestión muy distinta porque es que tú estás valiéndote de la creación para alabar al Creador. Entonces, eso es otra cosa. Que era lo propio de San Francisco de Asís, ¿no? Que San Francisco de Asís, mira, hasta el agua le decía hermana agua. O sea, sí, pues sí. Entonces, se valía de la creación para llegar al Creador. Pero de allí, digamos, tratar de entablar este vínculo afectivo con una planta, no veo algo que pueda de alguna manera ser bueno. Sí, más bien puede degenerar en otras cosas que sí podría terminar en alguno de estos desórdenes. Podría. ¿Sí? Lo otro también es que muchas veces la gente lo hace por terapia. Y eso está muy bien. Digo, si te sirve, si te relajas, dale, adelante. La naturaleza está también para servirnos de alguna forma. Son creación de Dios. O sea, es parte del tema de los árboles y todo esto. Justamente el otro día una amiga comentaba de que es preferible que si una mujer está sembrando, no lo haga cuando ella está en su vejez. Y eso es preferible, te lo prometo. O sea, es que el tema de la agricultura es tan raro. Yo también he escuchado que tiene buena mano, pero literal ella lo comprobaba. O sea, el jardinero, si tiene buena mano, crece el árbol, si tiene mala mano, no crece. O sea, si se cortó las uñas. No, así me dicen, no, es que tiene mala mano ese jardinero, me mató las plantas. Sí, sí, ok, no estoy loco. Hay personas que tocan una planta y la matan. O sea, el único que he visto que ha hecho es Jesucristo, ¿ah? No, es Que mató a la higuera. Estaba verde, la tocó, la limpió, la encendió. Sí, yo sí he escuchado eso. Ya te digo, yo lo único que sé es que definitivamente tiene que tener una explicación, porque es que la naturaleza es un misterio. O sea, ¿qué te diré? Hay realidades que hace siglos no las hubiésemos imaginado y que hoy tienen una respuesta. Pero se me vino ahorita a la cabeza el tema de Galileo con el asunto de la teoría heliocéntrica. La teoría heliocéntrica que decía que la Tierra gira alrededor del Sol. Pues nada, cuando a Galileo le tocó defender esta teoría, él decía que la Tierra giraba alrededor del Sol, pues porque las mareas, o sea, el agua se movía para atrás y para adelante. Esa era su explicación. Obviamente decir eso delante del tribunal de los jesuitas fue la peor decisión, porque los jesuitas no eran ningunos caídos de la hamaca. Entonces lo que hicieron fue ridiculizarlo y decirle que eso no era un argumento, porque efectivamente estaba equivocado. La razón por la que había mareas era por la atracción de la luna. Pero ¿qué se iba a imaginar que eso era así? Es decir, que la luna de alguna manera surtía algún efecto en las mareas. A lo que trato de llegar es que no sabemos los procesos químicos que nuestro cuerpo desarrolla y que nosotros no sabemos, que puede incluso afectar en el sistema, lo que sea. Ahora vemos que hay un virus que se contagia sin necesidad de mostrar síntomas. ¿Sabe? No va tanto por el lado de biología, sino por el lado químico del cuerpo. Entonces puede ser que una persona, en este caso una niña, una señorita que en sus días, al momento de hablar o respirar, sale ciertos químicos que no permiten que la persona no va por la energía. Es lo que digo. O sea, al final, lo que digo es, tiene que haber una razón por la cual sucede, porque no podemos negar la evidencia, ¿me explico? O sea, si alguien viene y me dice, lo que pasa es que esto sucedió, yo no puedo decir, no sucedió, no, sí sucedió, o sea, yo lo vi, ¿me explico?
Entonces no te puedes poner en el plan de no, eso es mentira. Pero pasó, sí, pero es mentira. No, si pasó, pasó. La cuestión es por qué. Y hay que ver, debe haber alguna razón. Pero atribuírselo a las energías, pues claro, es un poco como que chuta, aguanta. Debe haber alguna otra explicación. Porque claro, ya cuando ya lo atribuyes a las energías, pues ya está jugando con un tema muy distinto. Que sí es verdad que somos energía de alguna manera, tenemos energía en nuestro cuerpo también, pero de esto a decir que podemos controlar de alguna forma la energía o que la energía puede materializarse, porque hay muchas corrientes de estas, sobre todo orientales, las eyeballs, por ejemplo, el tema de los chakras y todo este tipo de cosas, pues ya nos metimos en un tema más heavy, porque ya estamos acudiendo a otra cuestión que no necesariamente es parte de un proceso natural. No, sí, me parece muy bien que lo ven, porque hablar de las energías y los papás es como que somos energía, sí, ok, pero qué bueno que lo hayamos hablado, porque podemos llegar a pasar el caso, se puede llegar a desordenar y meterse en las energías nadie. Claro. Complicado para nosotros. Sí, es un tema medio. Víctor tiene una pregunta. Sí. Ese ejemplo que tú has puesto sobre el mejor amigo o mejor amiga es igual, además, en el matrimonio cuando tienes un mejor amigo de tu mismo sexo. No. No. O sea, si tú no tienes un mejor amigo, No, Santo Tomás de Aquino lo que dice es que la amistad entre personas del mismo sexo es la única amistad que puede crecer sin límites. Sin límites, sin limitaciones. Porque crece y crece y crece y no exige una consumación, como sí lo exige el matrimonio. El matrimonio exige una consumación. O sea, normalmente, no siempre pasa, pero normalmente cuando tú suele suceder que te enamoras de tu mejor amiga. ¿Sí? Y no querías, pero pasó. Entonces, claro, porque el amor en sí mismo, aunque ni siquiera te guste físicamente, porque aquel tema físico ya es irrelevante, porque con esa persona tú has aprendido a vivir este tipo de amor. Entonces, cuando tú ya aprendes a vivir este tipo de amor con esta persona, pues claro, abres una puerta a muchas otras realidades, que no es que están mal, pero son propias de la relación de distinto sexo, ¿no? Entonces, vas a querer cada vez más con esa persona, y más, y más, y más, y exige más. Y la consumación total de los dos sexos, pues ya sabemos qué cosa es, ¿no? Entonces, no sucede así en dos personas del mismo sexo que tengan pues una vivencia psicoafectiva normal, es decir, que no sean homosexuales, pues entonces pueden crecer sin límites. Esto es muy, muy propio de Santo Tomás. Sí. Ok. O sea, podemos deducir que el amor de profesión ordenado Sí. debe ser libre absolutamente. Sí, ¿No? claro. O sea, por ejemplo, no puedes exigir a alguien algo, etapa. No, porque contemplas, es que es la contemplación total de la belleza. Y por eso la amistad es un don, y por eso la Biblia te dice que has encontrado un tesoro. Pero claro, porque es que es una belleza que merece ser contemplada y que no puede ser poseída, porque cuando la posees, la dañas. La dañas. No así el matrimonio. En el matrimonio sí posees. En el matrimonio se poseen ambos. Y de hecho, esta expresión es dura. Yo sé que las feministas se revuelcan con esto. Pero tú posees a la mujer. Te pertenece. Y a la mujer tú le perteneces. Son posesión del otro. Ese es el matrimonio. ¿Cómo? Sí, por supuesto, es una posesión ordenada, o sea, no es una posesión abusiva, pero ciertamente que tanto es así que es pecado negarle el derecho sexual al otro. Es pecado. Una cosa tremenda. Tú dices, ¿hasta dónde llega el asunto? Pero es que claro, es que es así, porque es que son una sola carne y la otra persona te pertenece, igual que tú le perteneces a la otra, y entonces hay un derecho que esa persona tiene de alguna manera, y es parte de la consumación del amor, la relación sexual. Que claro, hablaremos de eso cuando hablemos del matrimonio, sí, porque ahí nos vamos a ir a otro tema. ¿Sí? Pero bueno, eso.